¿Ya? Entonces decía que si la luz quiebra en sentido de las manillas del reloj al atravesar por esta sustancia, ¿no? En una solución donde se encuentra esta sustancia pura, va a llamarse que es un isómero de estrógeno. Si gira, si la luz cambia en sentido en contra de las manillas del reloj, va a ser L, que es leógiro, ¿no? En este caso sería el L-gliceraldehído. ¿Ya? Entonces, esos son uno de los isómeros que existen. Existen dos tipos de isomerías. Tenemos la isomería constitucional y la isomería estereoisomería. ¿Ya? La isomería constitucional la ven en química orgánica. Bueno, ven las dos, pero principalmente ustedes se suelen enfocar más en la isomería constitucional. La isomería constitucional se encuentra dividida, ¿no? Hay en varios tipos de isomerías, son tres. Tenemos la isomería que es de esqueleto, tenemos la isomería que es se llama isomería de cadena o esqueleto, tenemos la isomería que es de posición y la isomería que es de función. Básicamente todos los isómeros se basan en el orden en que se disponen las moléculas. Por ejemplo, si yo a este grupo aldehído yo lo muevo a la mitad, este carbono, grupo carbonilo lo muevo a la mitad y me cambia. Ahora es una molécula diferente, pero que tiene su misma fórmula molecular condensada. ¿Ya? Los dos tienen los mismos átomos dispuestos de manera diferente. ¿Qué tipo de isomería sería dentro de los tipos de isomería constitucional, Dana? La funcional. Exacto, sería la funcional, ¿no? Porque cambia el grupo funcional, no pasa de ser un aldehído a una acetona. Muy bien, en bioquímica vamos a ser muy general con las isomerías constitucionales. Entonces vamos a decir que todo lo que cambia el orden, independientemente si es de esqueleto, si es de posición, si es de función, vamos a decir que es un isómero constitucional. Y nos vamos a enfocar ahora más en los estereoisómeros, ¿no? Los estereoisómeros son aquellos en los que no necesariamente cambia el orden de la disposición de los átomos, sino que cambia la disposición espacial de los átomos, es decir, cómo se ubican estos átomos en el espacio, ¿no? Por ejemplo, si este hidroxilo a lo mejor se encuentra de este lado, entonces ya es una molécula con unas propiedades diferentes, ¿no? Entonces, la estereoisomería se divide en dos, ¿no? Los enantiómeros, que son imágenes especulares entre sí, pero no superponibles, ¿no? En química orgánica siempre ven esto con un ejemplo de las manos, ¿no? Las manos son igualitas la una a la otra, ¿ya? Pero si yo pongo una mano encima de la otra, yo no las puedo superponer, no se eclipsan completamente, ¿ya? Porque son diferentes, son imágenes especulares no superponibles entre sí, ¿ya? Luego tenemos los diastereoisómeros, ¿ya? Los diastereoisómeros son aquellos que simplemente no son imágenes especulares entre sí. Pueden variar en la disposición de espacial, por ejemplo, de sus distintos carbonos quirales. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la de altrosa, ¿ya? La de altrosa tiene este hidroxilo orientado hacia el lado izquierdo y este hacia el lado derecho, ¿ya? Mientras que la de glucosa se encuentra con estos dos carbonos quirales orientados de manera contraria, ¿no? Este hidroxilo orientado a la derecha y este al revés, ¿no? Al revés que la de altrosa, ¿no? Entonces es un diastereoisómero, porque no son imágenes especulares entre sí, ya como podemos ver. Si es que el diastereoisómero solo difiere de su otro isómero en uno de sus carbonos quirales, por ejemplo, si solo cambiaría en el de aquí, ya se va a llamar epímero, ya si solo difiere en uno de sus carbonos quirales. Por ejemplo, la D-glucosa. La D-glucosa difiere de la D-manosa en su carbono quiral, ¿no? En su carbono número 2, ¿no? Este se encuentra en disposición hacia la derecha, mientras que el otro se encuentra en disposición hacia la izquierda, ¿ya? Están muy parecidos todos, ¿no? Todos son familiares de la glucosa, ¿ya? Pero tienen diferentes propiedades químicas, porque tienen diferentes composiciones espaciales.
Entonces las enzimas, recordemos que también son específicas. Entonces una enzima que trabaja con la D-glucosa a lo mejor no es específica y no, a lo mejor no puede trabajar con la D-manosa. Hay enzimas que sí pueden trabajar con varias moléculas, por ejemplo la exoquinasa del hígado, pero por lo general suelen ser específicas de incluso hasta un tipo de isómero de la molécula. ¿Ya? Y vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Luego los diastereoisómeros también se dividen en dos, ¿no? Los epímeros y los anómeros, ¿ya? Los anómeros son como los epímeros, también difieren solo en un carbono quiral, pero este carbono quiral es un carbono nuevo. Es un carbono quiral nuevo que se forma de la ciclación del azúcar, no en una reacción de formación de un hemiacetal, si es una aldosa, ¿no? Y un hemicetal si es una cetosa, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí. Vamos a adelantarnos un poquito. Yo voy a recordar un poco en química orgánica, ¿no? Un grupo carbonilo, ¿ya? Va a ser atacado por el grupo hidroxilo de mi carbono 5, en este caso, el 5 en el caso de la glucosa. Ya va a atacar, va a ser de nucleófilo atacando mi carbono carbonilo. Lo que va a atacar es el enlace pi y se va a formar un hemiacetal cíclico. Entonces recordemos que el carbonilo en las reacciones de hemiacetal se formaba, ahí se formaba un grupo hidroxilo. Entonces esto es un nuevo carbono quiral. Este carbono quiral puede tener diferente disposición espacial. Puede ser que mi radical hidroxilo se oriente hacia abajo, porque esto es como esto está en el plano, es como una hoja, es como una tortilla. Y los átomos que están hacia arriba se encuentran por encima y los que están hacia abajo por debajo. Puede ser que mi radical hidroxilo se oriente por debajo de la glucosa o por encima. Si está por debajo se va a llamar alfa, ¿no? Y si es que está en forma cíclica se va a llamar glucopiranosa, porque se parece a una molécula que es el pirano. Entonces, si es que está en orientación hacia abajo, este carbono, este grupo hidroxilo del carbono quiral nuevo, resultante de la reacción, va a ser alfa, y si está hacia arriba va a ser beta, ¿ya? Como el enlace que se encontraba en los nucleótidos. El enlace de los nucleótidos y los nucleósidos entre azúcar y base es un enlace beta, ¿ya? Entonces, estos se van a llamar anómeros, ¿ya? Que difieren solo en el carbono anomérico, que es el carbono quiral nuevo que se forma de la reacción de hemiacetal o hemicetal, ¿no? También tiene la fructosa, que es una aquí está, ¿no? La fructosa vuelta es una cetosa, tiene un grupo ceto, y también pueden reaccionar con alcoholes porque es un grupo carbonilo, solo que el que se forma es un hemicetal, ¿no? Y también se va a formar un nuevo carbono numérico, es decir que también puede ser alfa o también puede ser beta, ¿ya? También si es que tienes 5 átomos de carbono se van a llamar pentosas, y si tienen 6 átomos de carbono se suelen llamar hexosas. Por ejemplo, la glucosa tiene 6, se cuenta desde el carbono del grupo carbonilo, que ahorita sería aquí el carbono numérico, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la fructosa también tiene 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? La ribosa del ADN tiene 5 carbonos, entonces sería una pentosa. ¿Ya? Y a esta estructura de aquí le llamamos representaciones de Haworth, porque lo que se quiere hacer con estas líneas un poquito más gruesas aquí es decir que esta molécula es plana en el ciclo, ¿no? Dana. Perdón, es que no me cargaba, entonces le reinicié la página. O sea, no me cargaba las diapos. Ok. ¿Te perdiste de mucho? No, o sea, no estaba entendiendo lo que me decía de la pentosa, eso. Ah, ya. O sea, si es pentosa, penta, ¿no? Eso sí vi. Ah, ya. Entonces, bueno, básicamente aquí hay una reacción de hemiacetal, si es una aldosa, y si es una cetosa sería un hemicetal, ¿no? Es una reacción de un grupo carbonilo con un alcohol.
que bueno, ya la conocemos por química orgánica. Cuando está en forma cíclica, la fructosa se denomina de fructofuranosa. Fructofuranosa porque se parece al furano, que también creo que lo vimos el otro día. Es igualita así, solo que sin estos radicales y con dos dobles enlaces. ¿Ya? Ahora, existen unos carbohidratos que son sencillos, como los monosacáridos, ¿ya? Y estos, cuando se unen entre sí, se llaman disacáridos, ¿no? Y los trisacáridos, más de tres, por lo general no se dice trisacáridos, sino se dice oligosacárido. Oligosacáridos cuando no tiene muchos monosacáridos, pero si ya tiene bastantes monosacáridos se llama polisacárido. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la unión de dos monosacáridos. En este caso tenemos la sacarosa. La sacarosa es el azúcar de mesa, la que la utilizamos para endulzar el jugo. Entonces esta está conformada por una unidad de glucosa y otra de fructosa, que se unen entre sí mediante un enlace alfa 1,4. ¿Okay? ¿Por qué es un enlace alfa? Porque la glucosa está en su disposición anumérica alfa, entonces es alfa 1,4 porque es el carbono 1 de la glucosa. No, este sería alfa 1,3, perdón. No, alfa 1,2. Ya, me confundí con otro disacárido. Este sería un enlace alfa 1,2 porque se une el carbono 1 de la glucosa con el carbono 2 de la fructosa. ¿Ok? Entonces, como se unen entre estos dos, se dice alfa 1,2 porque los dos están en disposición alfa. De hecho, el nombre más largo en realidad es alfa de glucopiranosil 1,2 alfa fructofuranosa. ¿Ya? Y bueno, más acá tenemos algunos ejemplos. Ya, aquí vamos a ver un poco mejor. ¿Ya? Entonces, bueno, continuemos. Existe una prueba que ustedes la vieron también en química orgánica, que es la prueba del reactivo de Fehling. El reactivo de Fehling nos ayuda a identificar aldehídos porque reaccionan con el cobre más 2 en un medio básico y lo oxidan, ellas se oxidan reduciendo el cobre a cobre, ¿qué sería? Cobre más 1, y se forma un precipitado de color rojo, que es el óxido de cobre, ¿no? Entonces lo mismo pasa con las azúcares, porque las azúcares también tienen un grupo funcional carbonilo, ¿ya? Entonces a las azúcares que tienen un grupo carbonilo y que pueden reducir al cobre en óxido de cobre, les llevamos a llamar azúcares reductoras, ¿ya? Porque, o sea, si bien se oxidan, es un poco contradictorio, ¿no? Pero si bien se oxidan, están actuando como agente reductor, ¿ya? Ahí viene eso, ¿no? De que si se oxida es agente reductor y si se reduce es agente oxidante. Ok, bueno. A los enlaces entre azúcares les vamos a llamar enlaces glicosídicos, ¿no? Enlaces o glicosídicos si queremos ser más específicos. Entonces, el enlace, por ejemplo, de esta glucosa con esta otra glucosa, entonces se va a llamar alfa 1,4 porque está unido entre los carbonos 1 y 4. Y estos son los tipos de enlace que vemos en el almidón y en el glucógeno, ¿ya? Estos son los tipos de enlace que vemos en el almidón y el glucógeno. El almidón y el glucógeno están formados por muchas unidades de glucosa que se unen entre sí con enlaces alfa 1,4. Estos enlaces también, estas cadenas también pueden presentar ramificaciones. Por ejemplo, aquí se puede unir en un enlace alfa 1,6. Ya, entonces como esta es una glucosa y está en su disposición alfa, entonces se va a llamar alfa glucopiranosil porque está en forma cíclica. Y 1,4 porque están unidas en los carbonos 1,4. Como está unida a una alfa de glucopiranosa, entonces alfa de glucopiranosa. Entonces esta molécula se llama alfa de glucopiranosil 1,4 alfa de glucopiranosa, pero nadie la llama así, ya porque es un nombre pues, muy, muy largo, ¿no? Se llama maltosa, así la conocen las amigas. Esta es la maltosa. Entonces la maltosa está conformada por dos glucosas unidas por un enlace O glicosídico.
¿Ya? También tenemos algunas otras azúcares como la manosa. Ya vimos la manosa, ¿no? Es un epímero de la glucosa. Y también vimos la galactosa. La galactosa también es un epímero de la glucosa. Ya, la diferencia está que en la manosa es un epímero en el carbono 2 y la galactosa es un epímero en el carbono 4. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De los enlaces eh, glicosídicos. ¿Ya? ¿Cómo se forman estos enlaces glicosídicos? Por ejemplo, yo quiero unir muchas glucosas dentro de mi cuerpo para almacenarlas en forma de energía como glucógeno. Entonces, unas enzimas que se llaman glicosiltransferasas llevan a la glucosa y la dejan, ¿no? Entonces la llevan y la dejan, ¿no? Aquí está representado como XH, una puede ser una unidad, puede ser un alcohol, puede ser ahí, algo a lo que se une. Entonces, esta molécula, que es la transportadora de glucosa activada, que se llama uridina difosfato glucosa o UDP glucosa, ¿se dan cuenta? Es un nucleótido, ¿no? Tengo aquí mi base nitrogenada, que es el uracilo, tengo mi base, mi ribosa, que es el azúcar del ARN, y tengo mis dos grupos fosfato. Entonces se llama uridina difosfato glucosa. Entonces esta glucosa, como está unida a un grupo fosfato, este enlace se puede escindir. Entonces la lleva y la deja unida a este enlace de acá, ¿no? Y se va a liberar el uridina difosfato. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ya. Bueno. De hecho, bueno, esta reacción química no solamente puede ser otra glucosa, sino puede ser varias, ¿no? Porque nosotros, por lo general, vimos, ¿no? Cuáles eran las funciones de los carbohidratos, que también sirven como ciertos oligopéptidos, forman parte de las membranas de la célula y nos sirven para interacción célula-célula. Entonces, por eso tenemos una gran cantidad de glicosiltransferasas. De hecho, gran parte de nuestro ADN codifica para glicosiltransferasas, ¿no? Del 1 al 2% de nuestro ADN codifica para enzimas que son transportadoras de glucosa activadas. Ok, bueno, aquí tenemos algunos disacáridos, son los disacáridos más frecuentes. Tenemos al azúcar de mesa, que es la sacarosa, que ya la vimos anteriormente, formada por una glucosa y una fructosa, unidas entre los carbonos 1 y 2. Luego tenemos la lactosa, que es el azúcar de la leche, y que está formada por una galactosa y una glucosa. ¿Ya? La galactosa con enlace beta y la glucosa con enlace alfa. ¿Ya? Tenemos acá. Entonces se une el carbono 1 y carbono 4. Por eso el carbono numérico está acá. Y la maltosa, que ya la vimos anteriormente, que es un disacárido formado por dos unidades de glucosa. Entonces, bueno, en nuestro cuerpo lo que hacemos es degradar estos disacáridos, ¿no? Entonces las enzimas que los degradan son muy sencillas, ¿no? Como el enlace glicosídico lo degradan por hidrólisis, es decir, es una ruptura hidrolítica, añadiendo una molécula de agua, entonces se van a llamar, por ejemplo, sacarosa hidratasa. Y aquí también, lactosa hidratasa y maltosa hidratasa. ¿Ya? O hidrolasa. O lactosa hidrolasa. Pero este nombre todavía está muy largo, entonces lo que hacemos es simplificarlo más. Entonces la sacarosa, la enzima que degrada la sacarosa se llama sacarasa. Y la enzima que degrada la lactosa se llama lactasa. Y la maltosa, maltasa. ¿Ya? Vamos a ver otras enzimas que no siguen esta regla cuando veamos el capítulo de digestión. ¿Ya? Ahora sí vamos a ver un poco los polisacáridos. ¿Ya? Los polisacáridos, por lo general que comemos en nuestra dieta, existen varios polisacáridos, ¿no? No solo existe el almidón y el glucógeno. Los mencionamos aquí porque son los que ingerimos en nuestra dieta y son los que podemos degradar. Existen otros, por ejemplo, la celulosa, el hialuronidato o ácido hialurónico y los glicosaminoglicanos.
que son también polisacáridos. Entonces, pero ahorita vamos a enfocarnos en estos polisacáridos porque son los más sencillos incluso. Solo están formados únicamente por unidades de glucosa que se repiten. El almidón está formado por dos moléculas, en específico la amilosa, que es una cadena no ramificada de glucosa, ¿no? Tenemos solo glucosa y no tenemos ninguna ramificación. Y la amilopectina. La amilopectina presenta ramificaciones en un enlace alfa 1 de esta glucosa con el carbono 6 de esta otra. Por eso se llama enlace alfa 1,6. ¿Ya? Entonces, el glucógeno es igual. Lo único que se diferencia es que no es una cadena no ramificada, no presenta dos estructuras, sino es parecido a la amilopectina. La diferencia está en que tiene más ramificaciones, ¿ya? La amilopectina tiene ramificaciones alrededor de cada 30 residuos de glucosa, mientras que el glucógeno tiene ramificaciones en promedio en alrededor de cada 10 residuos de glucosa. ¿Ya? Y de esta manera almacenan la glucosa las plantas y nosotros en forma de glucógeno y los animales, ¿no? Bueno. Ahora, vamos a ver otros polisacáridos. Por ejemplo, la celulosa. La celulosa, que mucho del papel donde escribimos está hecho de celulosa, ¿ya? La celulosa también está compuesta por unidades de glucosa. La única diferencia, aunque pareciera chiste, es el enlace. El enlace de la celulosa es un enlace beta, ¿ya? Entonces la disposición del carbono numérico beta hace que se formen como cadenas, como fibrilias que se pueden unir entre ellas mediante puentes de hidrógeno, como podemos ver aquí. Esto hace que formen como mallas que son muy resistentes, ¿ya? Y estas están presentes en la naturaleza, en cada planta que vemos, ¿no? Porque la pared celular de las plantas, de las células vegetales, está formada por celulosa, ¿ya? Incluso algunos explosivos están formados por celulosa, ¿no? La nitrocelulosa, que es un explosivo que utilizaban antes, en la antigüedad, para las películas. Y bueno, aquí tenemos la estructura del almidón, ¿no? Aquí ya la vimos. Ya, ahora, ahorita acabamos de ver la función de los carbohidratos como combustibles, ¿ya? Pero también tenían otra función, que es la de comunicación entre célula a célula. Vamos a tener proteínas que se van a unir a oligosacáridos o carbohidratos y van a modificar por lo general suelen ser más solubles cuando les añades un carbohidrato, porque los carbohidratos absorben agua, porque tienen grupos hidroxilos que atraen las cargas despolarizadas del agua. ¿Okay? Entonces las proteínas que tienen carbohidratos unidos a ellas suelen ser más solubles, ¿ya? Si la proteína está formada mayoritariamente por proteína y por poca cantidad de carbohidratos, se llama glicoproteína, ¿okay? Pero si la proteína está formada mayoritariamente por carbohidrato y menos proteína, es decir, menos aminoácidos, se llama proteoglicano, ¿ya? Y también tenemos unas proteínas que son un poco más especiales, que de hecho son glicoproteínas, que se llaman mucinas. Se llaman mucinas o proteínas del moco, ¿no? Son mucoproteínas que forman la mucosidad de nuestro intestino, la mucosidad de los pulmones, la mucosidad, por ejemplo, de las ¿cómo se dice? De las fosas nasales, ¿no? Entonces ahí tenemos mucosidades que nos ayudan a protegernos, ¿ya? Entonces estas mucosidades están conformadas por mucinas o mucoproteínas, ¿ya?
Estos carbohidratos no suelen ser, por ejemplo, glucosa, suelen ser carbohidratos más complejos, no suelen ser monosacáridos, ¿no? Por lo general son oligosacáridos que se encuentran formados, sí, va a haber glucosa, va a haber manosa, va a haber fructosa, pero yo voy a tener también azúcares más complejas. Por ejemplo, voy a tener ácido siálico, voy a tener N-acetilglucosamina, ¿ya? Y voy a tener, por ejemplo, ácido N-acetilmurámico, ¿ya? Estos oligosacáridos se van a unir a la proteína mediante un enlace N-glucosídico, ¿no? Es enlace N-glucosídico porque se une a un átomo de nitrógeno de un aminoácido que puede ser la asparagina, ¿ya? O un enlace O-glicosídico si se une a un grupo hidroxilo de un aminoácido como la serina o la treonina, ¿ya? Y este proceso se llama glicosilación, ¿no? Glicosilación, añado azúcares a una proteína. Glicosilo a la proteína. ¿Ya? Por ejemplo, ya tenemos una hormona que es la eritropoyetina. La eritropoyetina es una glicoproteína que lo que hace es elevar la producción de glóbulos rojos en la sangre, ¿no? Entonces lo que hacen algunos atletas de alto rendimiento es que modifican su eritropoyetina, es decir, forman una eritropoyetina recombinante que tiene trabaja de mejor manera, es decir, que la producción de glóbulos rojos aumenta. Entonces el rendimiento de los atletas va a ser mayor, ¿ya? Y también sirve también, por ejemplo, para tratar enfermedades como la anemia, ¿no? Entonces la anemia, como es falta de glóbulos rojos en la sangre, entonces yo modifico a esta proteína y yo yo estimulo la producción de glóbulos rojos, ¿ya? Y aquí tenemos un esquema, ¿no? Aquí tenemos los oligosacáridos que se unen a la eritropoyetina que está en azul y tenemos un código, ¿no? Los que son rojos, los que son amarillos y son círculos representan a la galactosa. Los que son círculo verde es la manosa, el cuadradito azul es la N-acetilglucosamina y el cuadradito amarillo, que bueno aquí no está, pero si estuviera representaría la N-acetilgalactosamina. La fucosa es este rectángulo que se ve rojo, rosadito, ¿ya? Y el ácido siálico es un rombo color violeta, ¿ya? Ahorita vamos a ver algunos y como podemos ver están unidos a residuos de aminoácido de asparagina, ya tenemos la asparagina, de hecho tenemos 3 en este esquema, y de serina. Ahora, un proteoglicano, los proteoglicanos que son también glicoproteínas, solo que hay mayor cantidad de carbohidrato que de proteína, sirven como lubricantes, ¿ya? Y por lo general están conformados por azúcares que se repiten, ¿ya? Es decir, tengo un azúcar que se repite y se hace un polímero de azúcares que se repiten. Puede ser de una manera repetitiva o puede ser que parezca que sea al azar, ¿ya? Y eso se van a unir a distintos residuos de aminoácidos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el ácido hialurónico o hialuronato, es una proteína, es un polímero de polisacáridos que está compuesto por estos azúcares, ¿no? Que tenemos aquí, ¿ya? El de aquí sería el gluconato y el de aquí sería el la N-acetilglucosamina, ¿ya? Entonces este sería el hialuronato. Ya aquí tenemos algunos ejemplos de algunos polímeros, de algunas azúcares que forman distintos polisacáridos. Un ejemplo de estos es el agrecano, ¿ya? El agrecano y la proteína, y el colágeno, que ya lo hemos visto, forman el cartílago, ¿ya? De hecho, el agrecano también se encuentra en nuestras articulaciones y lo que hacen es que nos dan amortiguamiento. ¿Por qué? Porque el carbohidrato
puede absorber y liberar agua. Entonces, por ejemplo, en nuestros pies, cuando pisamos, el agua sale del carbohidrato, del polisacárido, y cuando alzamos el pie, vuelve a absorberse, ¿no? Entonces eso es como que nos da un amortiguamiento, ¿ya? Eso ayuda a amortiguar la caída, ¿ya? Por ejemplo, en el agrecano se encuentra glicosilado en residuos de serina y trionina por moléculas de N-acetilgalactosamina, ¿ya? Entonces aquí tenemos esta cadena de aquí representa la cadena polipeptídica de la proteína, y estos como vellosidades representan los carbohidratos que se encuentran ahí unidos, ¿ya? Que son oligosacáridos. Aquí tenemos un zoom a este como cabello, como pelito, y que está conformado por unidades, ¿no? Que ya vimos, ¿no? Puede ser galactosa, N-acetilgalactosamina, N-acetilglucosamina, fucosa, ¿ya? Y estos de aquí se llaman repeticiones en tándem, porque este oligosacárido se va a repetir a lo largo de toda esta proteína en sus residuos de serina, ¿ya? De hecho, la diferencia entre los grupos sanguíneos viene dada por la diferente secuencia de monosacáridos que están unidas en las membranas de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿qué grupo de sangre eres tú, Dana? O positiva. O positivo. Bueno, igual que yo. Esta sangre es la más común, ¿no? De todos los latinos. Entonces, si eres O positivo, vamos a fijarnos solo en el sistema ABO ahora, ¿ya? No vamos a fijarnos en el sistema RH porque eso es otro antígeno, no es el que estamos viendo aquí. Entonces tú eres O, tú tienes esta secuencia de aquí, terminal, ¿no? Aquí hay un poquito más de... Aquí hay más cosas debajo, ¿no? Ahí tenemos la membrana, tenemos ahí el glóbulo rojo, pero esta es la parte que se encuentra en la membrana. Entonces, tienes una galactosa, tienes una N-acetilglucosamina y tienes una galactosa y una fucosa, ¿ya? ¿Qué pasa con las personas que tienen grupo A y grupo B? Las personas que tienen grupo A tienen unido una galactosa, una N-acetilgalactosamina al residuo de galactosa del antígeno O, ¿no? En cambio, las personas que son del grupo B tienen una galactosa unida al residuo de galactosa del antígeno O, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Se cree que lo que pasa es que la enzima que glucosida aquí, en los que tenemos O, tipo de sangre O, no tenemos esta glicosiltransferasa. Justo la glicosiltransferasa que se encarga de glicosilar aquí está ausente en las personas que tenemos sangre tipo O, ¿ya? Ahora, ¿por qué no puedes tú transfuncionar sangre a una persona de un tipo de sangre diferente? ¿Ya? ¿Qué pasa dentro de las células? Entonces, digamos que yo tengo sangre tipo O, ¿ya? Entonces, como yo tengo sangre tipo O, las células inmunitarias que van a controlar, entonces van a unirse a los oligosacáridos de las membranas, de hecho de todas las células, no solo de los glóbulos rojos, y van a identificar, ¿no? Ya saben que se esperan encontrar el antígeno O, ¿ya? Si se encuentra un antígeno A, entonces van a unirse a ellas y van a desencadenar una respuesta inflamatoria, ¿ya? Van a avisar a las células inmunitarias que aquí yo tengo una molécula que es ajena a mi cuerpo, ¿ya? Y la van a fagocitar, ¿ya? Y se llama, es un proceso denominado hemólisis, ¿ya? Entonces, si es que yo tengo sangre O, voy a producir anticuerpos contra la sangre A y contra la sangre B. Si yo tengo sangre A, voy a producir anticuerpos contra la sangre B. Si yo tengo contra la sangre O,
No, contra la sangre O no. Esos se tienen que generar desde cero. No los tengo por defecto. Y si yo tengo, por ejemplo, sangre tipo B, yo voy a generar anticuerpos tipo A. Anticuerpos tipo O no, porque esos se tienen que formar desde cero, ¿no? En nuestro cuerpo. No vienen por defecto. Y si tengo sangre tipo AB, pues yo no voy a tener ningún anticuerpo. ¿Ya? Ahora, tenemos un aspecto clínico, ¿no? Hay una enfermedad que se llama enfermedad de las células 1 o mucolipidosis de tipo 2. ¿Ya? Esta enfermedad se da porque las enzimas no pueden glicosilar bien las proteínas. Entonces las proteínas que dependen de la glicosilación para funcionar bien son defectuosas y causan graves trastornos, ¿no? Esta enfermedad bien es una enfermedad congénita, ¿no? Porque tú tienes mutado el gen que codifica para la proteína glicosiltransferasa. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a ver algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, ciertas proteínas que se llaman lectinas, tenemos lectinas y selectinas, ¿ya? Las lectinas... Perdón, creí que se me iba a ir la luz. ¿Sigues ahí, Dana? Ay, no, ya se fue. Ay, Dios. No se demora en volver. Ay, Dios. Sí. Ya, entonces tenemos unas enzimas que se llaman lectinas, que son proteínas que se unen a los oligosacáridos que se encuentran en las membranas de las células, ¿ya? Y eso desencadena ciertas respuestas celulares, que por lo general suelen ser de diferentes tipos. Por lo general pueden ser inflamatorias, pueden desencadenar una respuesta inmunitaria, ¿no? Y hay unas proteínas que se llaman selectinas. Y aquí tenemos un esquema. Una selectina que se encuentra en la membrana se va a unir a un oligosacárido, ¿ya? Este oligosacárido le vamos a llamar ligando, ¿ya? De un neutrófilo libre. Entonces se va a unir la selectina se va a unir al oligosacárido de neutrófilo libre y va a desencadenar una respuesta de una inflamación, ¿ya? Estas selectinas, cada una es específica para cierta secuencia de oligosacáridos, ¿ya? De hecho, los virus, ya, no se ve bien aquí. Aquí tenemos la imagen de un virus. Deja ver si se carga mejor. A ver.
los virus también se unen a secuencias de oligosacáridos de las células. Así es como entran a nuestras células. Por ejemplo, el virus de la gripe. El virus de la gripe se une a una secuencia específica de oligosacáridos que se encuentran en las células, por lo general, de los pulmones. ¿Ya? Lo que permite que abran, es como la llave que les permite entrar, ¿ya? E introducen su material genético dentro de la célula, ¿ya? Esta secuencia de oligosacáridos es diferente para cada tipo de virus, ¿ya? No es la misma para el virus de la gripe, ni tampoco para el virus, por ejemplo, de la gripe aviar. Por ejemplo, esta cadena de aquí que podemos ver, el rombo morado es un ácido ciálico, ¿ya? No es la misma para el virus de la gripe aviar. Por ejemplo, el virus de la gripe aviar a nosotros no nos afecta, porque las células que tienen en su membrana la secuencia de oligosacáridos específicas se encuentran muy dentro de las pleuras pulmonares, muy dentro de los bronquiolos. Entonces evita que nosotros podamos ser infectados por este virus. Por eso solo les da por lo general a las aves. ¿Ya? Que un humano se enferme es muy complicado y que un humano enfermo infecta a otro es muchísimo más, es imposible. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No fui. Ya, entonces hasta ahí quedaría la clase del día de hoy. Ya,